Melissa Highsmith. Melissa Highsmith siempre sintió que algo no estaba bien en su vida, o más específicamente, con la forma en que encajaba en su familia. Ella sabía que su infancia fue muy protegida, especialmente en comparación con sus dos hermanos, y como nunca se le permitió salir a jugar. Recordaba la razón que se le dio por la que no se le permitía hacerlo. Cito, y mi madre dijo que la razón por la que me protegió fue porque nací en casa y que tenía daño cerebral. La relación de Melissa con su madre fue muy difícil. Reflexionando sobre su juventud y su frágil vínculo, Melissa recordó, yo y mi madre nunca estuvimos cerca y todo el tiempo que estuve allí fue una mala infancia. A los 15 años, finalmente huyó de casa. Y a pesar de saber que algo era diferente en ella y en su vida, Melissa no pudo encontrar respuestas para sí misma durante décadas. La verdad era más misteriosa de lo que ella jamás podría haber imaginado. En 1971, Alta Apentenco colocó un anuncio en el periódico local buscando una niñera para su hijo pequeño. Alta vivía con su hija de 21 meses en Fort Worth, Texas, en ese momento. Una niñera se puso en contacto con ella y acordó ir a Qatar's a encontrarse con Alta en el restaurante donde trabajaba, pero nunca se presentó. Luego llamó de nuevo y explicó que no pudo asistir a esa reunión, pero que realmente quería el trabajo. Afirmó tener un gran jardín y cuidar a otros niños. Alter finalmente acordó contratar a la mujer y le dijo a su compañero de cuarto que una niñera pasaría a recoger a Melissa el 23 de agosto. El compañero de cuarto recordó que la niñera estaba bien vestida y parecía agradable, pero nunca regresó con Melissa. La mujer renombró a la niña como Melanie y la crió como si fuera suya, a solo 10 minutos de la casa de sus padres biológicos. Melissa, quien adoptó su nombre de nacimiento tras reunirse con sus padres, dijo, empezó a tener sentido. Todas las cosas que me preguntaba cuando era pequeña. ¿Por qué mi mamá es así? ¿Por qué es así? Melissa siempre pensó que parte de la razón por la que su relación con su madre era tan tensa era porque ella esperaba un tercer niño pequeño y se decepcionó de que Melissa hubiera nacido niña. En 2022, Jeffrey Highsmith, ahora de 73 años, decidió hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico de 23andMe, que mostró que tenía una conexión con un individuo que resultó ser uno de los 3 hijos de Melissa, a quien ella había dado en adopción. En los días siguientes, los hermanos de Melissa se propusieron buscarla, finalmente localizándola en Facebook. Los 4 hermanos se contactaron, pero Melissa no podía creer lo que leía. Recordó pensar, ellos creen que soy su hermana. Oh, esto es una estafa. Confundida por lo que los insistentes niños Highsmith le estaban diciendo, se acercó a la mujer que la había criado y le preguntó si el nombre Melissa Highsmith significaba algo para ella. Una mujer negó inicialmente, pero al ser presionada, admitió que alguien le había vendido a Melissa de niña por $500. Añadió que sabía que ella era Melissa Highsmith, la niña desaparecida. Melissa no creía que la hubieran vendido. Luego, cortó lazos con su madre, bloqueándola en redes sociales. Melissa declaró más tarde, en mi corazón, no creo que ella me compró. Creo que ella fue la que respondió a ese anuncio y me secuestró. Añadió que todo lo que había conocido antes de los 15 años y de dejar su casa era una mentira. 6 meses después de que sus hermanos la encontraron, una prueba de ácido desoxirribonucleico confirmó que Melissa Highsmith era la niña desaparecida. Poco después, asistió a la corte para cambiar legalmente su nombre al que tenía al nacer. También descubrió que su cumpleaños no era el 2 de febrero, como pensaba, sino el 6 de noviembre. Melissa declaró que ahora, cada 2 de febrero, ella y su esposo celebrarán la muerte de Melanie. Añadió que su corazón está lleno y desbordante de emoción. Estoy realmente feliz. La búsqueda de Melissa en 1971 se enfrió poco después de que fue robada, pero después de que se reunieron, su familia esperaba presentar cargos contra la mujer que la crió. El Departamento de Policía de Fort Worth declaró, aunque el Estatuto de Limitaciones Penales expiró 20 años después del 18º cumpleaños de Melissa,
El Departamento de Policía de Fort Worth está comprometido a completar esta investigación para descubrir toda la información disponible sobre el secuestro de Melissa que ocurrió hace 51 años. No se han reportado novedades en el caso. Mao Yin. Mao Yin nació el 23 de febrero de 1986. Su madre, Li, lo adoraba, describiéndolo como animado y adorable. Ella y su esposo, Mao, llevaban a su hijo al jardín de infantes cada mañana y lo recogían después del trabajo. Recordó, todos los días después de salir del trabajo, jugaba con mi hijo. Estaba muy feliz. Durante los años 80, la madre de Mao Yin trabajaba para una empresa exportadora de granos y a veces tenía que viajar lejos de casa para visitar a los proveedores en el campo. Durante estos tiempos, Mao Yin se quedaba en casa con su padre. Fue durante uno de estos viajes de trabajo, en 1988, que Li recibió noticias alarmantes. Recordó, todo lo que recibí fue un telegrama con 6 palabras en él: emergencia en casa, regresa de inmediato. No sabía lo que había sucedido. Al regresar a casa a la ciudad de Xi'an, en el centro de China, le dijeron que su hijo estaba desaparecido. Li recordó que pensaba que su hijo simplemente se había alejado. Ella declaró, no se me ocurrió que no podría encontrarlo. Su esposo explicó que había recogido a Mao del jardín de infantes y se detuvo en el camino a casa para conseguirle un vaso de agua en un pequeño hotel que la familia poseía. Afirmó que dejó al niño solo por 1 minuto o 2 y al darse la vuelta, él había desaparecido. Lee creía que los extraños bondadosos habían pensado que él estaba perdido y lo llevarían a la estación de policía, pero luego las horas se convirtieron en días y los días en semanas y no había señales de su pequeño niño. En las semanas posteriores a la desaparición de su hijo, Lee utilizó el dinero familiar para imprimir y distribuir carteles y volantes en estaciones de tren y autobús, tiendas locales e incluso publicar anuncios en periódicos. La familia desconocía en ese momento cuán rampante era el tráfico de niños dentro del país. La política del hijo único, que significaba que las familias solo podían tener un hijo en las ciudades y 2 en áreas más rurales si su primogénito era una niña, contribuyó enormemente a este problema. Los niños eran más deseados que las niñas, ya que continuarían con el apellido de la familia, cuidarían a sus padres ancianos y se harían cargo de cualquier negocio familiar. Como resultado, el número de secuestros de niños, especialmente de los más pequeños, aumentó enormemente en el país. Li finalmente se separó de su esposo después de la pérdida de su hijo, pero nunca dejó de buscar a Mao Yin. Cada viernes tras el trabajo, visitaba las provincias cercanas buscando a su hijo, dedicando todo el fin de semana a la búsqueda antes de volver el domingo en la noche, lista para trabajar el lunes. Investigó las pistas que recibió sobre chicos que se parecían a su hijo, pero nunca lo encontró. Finalmente se sintió tan agotada y devastada por los constantes callejones sin salida que, por consejo de un amigo médico, se internó en el hospital. Después de salir, comenzó a contactar a otros padres que habían perdido a sus hijos. Finalmente establecieron la organización Baby Come Home, así como otras. En el transcurso de 20 años, conectó a 29 niños desaparecidos con sus padres. Lee permaneció en el limbo por décadas. Disfrutaba reconectando a los niños con sus padres, pero deseaba que algún día tuviera la oportunidad de reconectarse con Mao Yin. En abril de 2020, finalmente tuvo esa oportunidad. Recibió una llamada de la Oficina de Seguridad Pública de Xi'an informándole que habían encontrado a su hijo. A principios de mes, un informante reportó a la oficina sobre un hombre robado de la ciudad años atrás. El informante incluso proporcionó una foto del individuo. La policía usó reconocimiento facial para identificarlo como residente de Chengdu. Investigadores lo abordaron y le pidieron hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico. El 10 de mayo, Mao Yin fue identificado de manera concluyente. El 18 de mayo de 2020, Mao se encontró con sus padres biológicos. Para entonces, a sus 34 años, tenía esposa, familia y su propio negocio de diseño de interiores. Y recordó haber dicho,
No quiero que él me deje más. No dejaré que él me deje más. La reunión familiar fue grabada y transmitida por televisión. Se vio a Mao Yin corriendo hacia sus padres y abrazándolos. Más tarde, Lee descubrió que Mao Yin había sido vendido a una pareja, sin hijos, por el equivalente a 690 libras o alrededor de $840 un año después de que fue tomado de su padre. Notablemente, Mao Yin había visto a Lee en la televisión antes y las imágenes de su hijo desaparecido, a quien él pensó que se parecía a él cuando era niño, pero nunca hizo la conexión. Todavía no está claro quién se llevó a Mao Yin cuando era un niño, y él no recuerda nada antes de los 4 años, cuando fue colocado con su familia adoptiva. No tenía idea de que las personas que lo criaron no eran sus padres biológicos. Aunque Lee y su exmarido quisieran respuestas, por ahora están contentos de encontrar a su hijo sano, feliz y vivo. Carlina White. El 4 de agosto de 1987, Joy White y Carl Tyson llevaron a su bebé de 19 días, Carlina, al centro hospitalario de Harlem, en la ciudad de Nueva York, después de descubrir que tenía fiebre. Mientras los padres se preocupaban por su hijo enfermo, una mujer que creían enfermera los consoló. En la madrugada, luego del 2am, Carlina desapareció. El bebé había estado recibiendo antibióticos intravenosos cuando en algún momento entre las 2:30 de la mañana y las 3:55 de la mañana se le quitó el intravenosa y fue sacada del hospital. A pesar de las cámaras de vigilancia, el sistema no funcionaba cuando Carlina desapareció. La única sospechosa era la enfermera que había consolado a Carl y Joy, a quien descubrieron que no era empleada del hospital, a pesar del hecho de que la habían visto varias veces en el hospital en las semanas antes de la desaparición de su bebé. Un guardia afirmó que una mujer con la descripción dada salió del hospital cerca de las 3:30 am. Sin embargo, no parecía que llevara un bebé consigo. Se teoriza que Carlina estaba oculta a la vista cuando la mujer salió. El caso de Carlina White rápidamente se enfrió. Carlina creció en Bridgeport, Connecticut, a unos 45 millas de donde vivían sus padres. Le dieron el nombre de Nadstra Nance, pero prefería el apodo de Nettie, y fue criada por la mujer que la había llevado del hospital, Anne Petway. De acuerdo con los informes, Petway tuvo una infancia turbulenta. Su madre la golpeaba frecuentemente con cinturones y cables de extensión. En 1977, cuando aún era adolescente, pasó semanas en prisión acusada de robo. Notablemente, su vida delictiva no mermó tras ser madre de Carlina. Fue puesta en libertad condicional al menos 3 veces durante la crianza de la pequeña y una vez se declaró culpable de malversación después de robar en una tienda departamental en la que trabajaba en Carolina del Norte. También luchó contra la adicción. Explicó la aparición de Carlina en su vida a sus amigos al haber plantado ya la idea de que estaba embarazada. Les dijo que estaría ausente por un tiempo hasta que naciera el bebé, y la mayoría asumió que Carlina era el producto de la relación intermitente de Petway con un hombre llamado Robert Nance. Carlina se graduó de la escuela y eventualmente se mudó a Atlanta, Georgia, con Petway. Según informes, ella sospechaba de su madre desde hacía tiempo. No podía ver el parecido familiar, aunque los parientes la llamaban Pequeña Ann, y no pudo obtener su licencia de conducir ya que no tenía identificación. Pero a pesar de los sentimientos persistentes, Carlina no podía precisar qué era lo que faltaba entre ella y su madre. No fue hasta el 2005, cuando quedó embarazada, que realmente se preocupó. Petway le daba excusas durante días, a pesar de que necesitaba su certificado de nacimiento para acceder a la atención médica estatal. Finalmente, le entregó a Carlina un certificado de nacimiento que los funcionarios determinaron falso. Cuando confrontaron a Petway con esta noticia, admitió a Carlina que no era su madre biológica y afirmó que sus padres la habían abandonado. A los 23 años, Carlina comenzó a intentar descubrir sus orígenes. Inicialmente restringió su búsqueda a Connecticut, sin darse cuenta de que había nacido en Nueva York, pero finalmente amplió la búsqueda. Examinó
sitios web de personas desaparecidas y finalmente descubrió fotos de una infante llamada Carlina White, cuya información se había publicado en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Notó que las fotos de Carlina se parecían a las de su propia hija, Samani. Motivada por la necesidad de respuestas, contactó a la línea directa del centro y finalmente se comunicó con Joy y Carl. Poco después, en enero de 2011, el ácido desoxirribonucleico confirmó que ella era efectivamente Carlina White. Más tarde ese mes, el Departamento de Correcciones de Carolina del Norte emitió una orden de arresto contra Petway por violar su libertad condicional después de su condena por malversación. 2 días después, el 23 de enero, Petway se entregó en la oficina del Federal Bureau of Investigation en Bridgeport. Condujo a Connecticut para organizar el cuidado de su hijo biológico. Petway admitió que se sintió motivada a robar a Carlina del hospital después de haber sufrido varios abortos espontáneos y estaba angustiada ante la idea de nunca llegar a ser madre. Si es condenada por secuestro, enfrentaría entre 20 años y cadena perpetua. Se negó a declararse en su acusación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el sur de Nueva York en Manhattan, pero el 10 de febrero de 2012 se declaró culpable de un cargo federal de secuestro. Debido a que aceptó un acuerdo de culpabilidad, se recomendó que cumpliera entre 10 y 12 años de prisión. Tenía 50 años cuando fue condenada y sentenciada a 12 años tras las rejas. Y aunque su defensa argumentó que era una mujer angustiada y deprimida en el momento del delito, el juez se negó a mostrarle clemencia, argumentando que las acciones de Petway habían infligido la peor pesadilla de un padre a una pareja. Petway cumplió su sentencia en una prisión de baja seguridad en Alabama. Fue liberada el 14 de abril de 2021. Mientras tanto, Carlina luchó para adaptarse. Tras conocer a sus padres, se distanció de ellos, pero aparentemente solo necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. Señaló que participar en entrevistas a nivel nacional fue particularmente agotador, ya que se esperaba que tuviera una cierta relación con sus padres biológicos que eran extraños para ella. Sin embargo, pronto volvió a contactarlos. Y a partir de 2014 ha mantenido una relación tanto con su madre como con su padre. Aunque su nombre legal es Carlina White, todavía se hace llamar Nettie, ya que es el nombre que se dio a sí misma en la infancia, en lugar del que le dieron sus padres biológicos o Petway. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.